Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Hoy me encuentro con mi amigo Dani Soicher, acá en su programa de Alama ESG Consulting. Dani, bienvenido. No, muchas gracias nuevamente por otra invitación. Ya, gracias por hacerme ya partícipe. Hoy, Ya me siento como en casa cuando llegué ya. qué dicha, cuánto me alegra escuchar eso. No, Y hoy hombre, vamos a no, hablar todavía más relajados, porque bueno. vamos a darle un enfoque a la economía todavía más personal y social. Bueno, Para está que bien. todas las personas que nos siguen, para que todos puedan no solamente entender desde una forma más básica la importancia de hablar de economía y de finanzas, sino cómo incorporarlo directamente en sus vidas. No, con muchísimo gusto. Más bien, gracias nuevamente por hacerme partícipe acá. Y me acuerdo aquel programa que la primera pregunta me hiciste, que es economía, ¿no? Me acuerdo de esa pregunta. Pero bueno, hoy no voy a repetir el programa. Lo que voy a hacer es darle como un 2.0, porque en aquel momento habíamos dicho que la economía es una ciencia social que responde a lo que pasaba con los gobiernos, que pasaba con las corporaciones, que pasaba con las personas, ¿no? Entonces las personas, que somos todos nosotros, el ser humano como tal, nosotros tenemos una carretera por donde vamos viviendo. Esa es yo le llamo disfruta el camino. Pero ese camino tiene dos aceras. Tiene la acera de los ingresos y tiene la acera de los gastos. Y dependiendo de cómo usted se maneje en esa vía, usted puede mantener un equilibrio bastante sano para que la acera de un lado sea siempre mayor a la otra. No que esta, que es de los gastos, sea más grande que la de los ingresos. Pero bueno, esa es la gran definición, vamos a decirlo así, en educación personal financiera. Entonces, esta vía, esta calle con la que transitamos, que prácticamente todos estamos involucrados en ella, tener un ingreso que cada uno va a tener su forma de tener su manutención, cada uno lo va a ir a buscar a como sepa hacerlo, o sea a través de su trabajo siendo emprendedor, o sea a través de siendo empleado dentro de una corporación. Y por el otro lado, Antonio, tiene el nivel de consumo. Y digo el nivel de consumo porque esa demanda, ese deseo de consumir, que a veces es comida, que es bebida, que es vestimenta, que es servicios, agua, luz, teléfono, casa, todo eso está en esta acera y que por supuesto hay que verlo con lupa y que no tiene final. Esto es la historia sin fin. ¿Te acuerdas de esa película? Yo creo que más de uno no se acuerda de esa película. Esta es la historia sin fin, porque todos los meses vas a tener una acera que vas a tener que contrarrestarla con la otra. Y que en la mayoría de los casos, cuando dependemos de un salario, la acera de los ingresos es fija y la de los gastos va a tener muchísimos variables. Entonces es importante que tomemos en cuenta. Y aquí, Dani, quiero referirme a algo que ha ocurrido en los últimos años, principalmente a raíz de la pandemia, disminución en los ingresos, en algunos casos ingresos cero, un sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, y condiciones que han afectado muchísimo el transitar por esa carretera de una manera tranquila. Mira, si bien no quisiera hablar digamos, de esa época, ¿no? Hay tres aprendizajes que son claros, que quedaron muy marcados en ese 2020 y 2021. Quedaron muy marcados. Uno, bajó la marea y nos dimos cuenta quién no tenía traje de baño. O sea, quienes no tenían ahorros, quienes no tenían ese por si acaso, quién tenía las deudas hasta la coronilla, y la marea bajó, y que bajó hasta aquí, pues no es que bajó hasta aquí, es que bajó. Entonces, claro, habían bastantes, metafóricamente hablando, pacientes con metástasis que había que resolver, bono proteger, hubo un montón de cosas que hizo el gobierno, obviamente el tema de los empleos parciales, que se podía bajar la reducción de los salarios, en fin. Pero por el otro lado quedó el gran aprendizaje de que en algún momento usted siempre tiene que tener un 10% de ahorro por aquello. Y esa expresión de por aquello, que es muy típica acá en Costa Rica, nos lo demostró ese 2020-2021. Por aquello. ¿Cuál es el por aquello? Bueno, justamente cuando esa marea baja y que esa acera se queda enlodada
que no se puede tener y que esta acera de este lado seguía mandándote la factura del agua, la luz, el teléfono, la Claro, internet. van a ser ¿no? constantes. Y por mucho que queramos, todos tenemos la necesidad de comer y todos tenemos la necesidad de ingerir líquido. Eso es algo que es la base de todos nosotros, ¿sí o no? No, y es que las necesidades personales siempre vamos a y la tener vas que a tener. cubrirlas. Y tú eres una persona que dentro de la pandemia, aunque muchos no nos enfermamos, porque tuvimos bueno, ahí sí de verdad que mucha gente no estaba enferma, ¿no? Porque todo el mundo se cuidó tanto que a veces, no sé si a ti te pasó que hayan como 3 meses y tú decías, mira, estoy inmune, pareciera. Pero ibas al baño a hacer número 1 y número 2, y el baño también hay que limpiarlo, porque no puedes tener una inmundicia en tu casa. ¿Me entiendes? Entonces había que también gastar en la higiene del hogar. Y no podías, porque había pandemia, dejar de cepillarte los dientes. Y no porque había pandemia, las mujeres no dejaban de menstruar. O a los señores o a los caballeros no les dejaba de salir la barba. ¿Me explico? O sea, hay cosas que prácticamente al nacer ya son gastos fijos que tú tienes. ¿Y es verdad? Sí. Entonces, esas son las cosas que dejó la pandemia, o esa época, que dejó como aprendizaje. Y que algunos tuvieron que aprender forzadamente, por no decir una palabra fea que se utiliza en Costa Rica, y otros sencillamente dijeron, qué dicha que cuando me contaban el cuento del lobo, le hice caso al cuento del lobo, porque el lobo llegó, y llegó con esa marea muy baja, donde muchas personas también, porque así como hay los que la pasaron mal, hay otros que dijeron, tranquilo, acá están los salvavidas. Sí pude hacerle caso a los analistas, sí pude hacerle a este tipo de podcast o este tipo de videos que estamos haciendo hoy, en el cual dice, ahorre, tenga una optimización, no se deje llevar por las redes sociales, no se deje llevar por la presión social. No hay que ir a todos los conciertos, ni hay que ir a todas las finales de fútbol, ni hay que ir no hay que ir a comer todos los almuerzos a un restaurante, porque puedes tener un flujo de gastos tan grande que el día que llegue el lobo puede ser que te haga falta. Dani, tienes toda la razón en lo que estás mencionando, y esto dejó de manifiesto no solamente que no existe un hábito o una educación en el tema de ahorro, sino que vivimos en una sociedad consumista y que cada vez vamos a estar procurando tener más bienes. Sin embargo, dijiste ahora algo que me gustó, y es, dejemos esos 2 años ya atrás, superemos esta etapa. ¿Cómo podemos influir en las personas para que realmente se desarrolle una buena salud financiera y que se dé un crecimiento económico en las personas? Mira, hay un dicho que es en inglés, que dice back to basics. Eso se llama volver a lo básico, ¿no? Y luego hay otra expresión en inglés que se llama old school, la vieja escuela. Vamos a ver. Nosotros estamos viviendo hoy, Antonio, y lo voy a decir aquí a cámara, nosotros estamos viviendo hoy un ambiente donde las redes sociales colocan una vida perfecta de una gran cantidad de personas, y muchos, aún más, creen que esa vida es real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas más vulnerables todavía confían más en eso que están viendo en la red social que en lo que están viendo alrededor de su vecindario. ¿Por qué digo esto? Y lo dije a la cámara. Hoy tenemos juventudes que con el mínimo esfuerzo quieren tener el $1.000.000. Y te lo dicen las redes sociales. Y la gente en red social alardea de tener una gran cantidad de dinero a una edad muy temprana. Más vulnerable que eso no hay, Antonio. Porque uno cuando es joven lo que quiere es tener mucha plata. Y eso es la ley de la vida. Pero cuando llega una persona, te dice, para poder tener dinero hay que trabajar, y hay que levantarse temprano, y hay que cuidar su trabajo, y hay que ser emprendedor, y hay que a veces ser primero empleado y después emprendedor, y pueden haber varias recetas old school. La gente cree que es mentira. La gente cree que estás
cortándole las alas de los sueños que ellos tienen. Entonces, cuando tú te das cuenta que las personas, cuando llegó esa pandemia, o cuando puede llegar algún momento, porque se te fueron las tarjetas de crédito hasta las nubes, back to basics. Hay que volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Que los ingresos son los que te determinan lo que puedes gastar, no los gastos son el ingreso. Porque usted tiene que estar claro, usted, no yo Daniel, ni usted Antonio. Usted tiene que estar claro cuánto es lo que le ingresa. Y usted tiene que estar más claro aún de que lo que ve en redes sociales tiene que dudarlo. Porque tiene que pensar que valga la persona que está ahí lo está haciendo para ganar likes, para ganar apoyo, para ganar esto. Y cuando a uno le dicen, es que yo gané $3,000, ¿quién te dice a ti que son $3,000? Y yo también te puedo sacar un screenshot o un comprobante de comprobante para allá. Ajá. Y eso se puede hacer en internet, eso lo puedes hacer tú en un PowerPoint. Y la gente todavía se la cree. La gente es tan ingenua. Es que me tocaste un tema que es muy complicado. La gente cree que lo que la gente está bien, es que yo tengo aquí $1,000,000 y la gente te lo pone. ¿Quién te dice a ti que eso es verdad? ¿Quién te dice a ti que eso es verdad? Porque te mostré un screenshot. Ese screenshot hasta se hackea en las páginas web. Dude de eso. Pero ¿saben de quién dudan? ¿Saben quién duda? Del que te dice lo contrario. Del que te dice, hay que ir a trabajar tranquilamente. Es que se quiere fácil. Se quiere en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Qué te dije? Mínimo esfuerzo. Con tantos indicadores, por lo menos imágenes, que son las que se están recibiendo porque están bombardeados o estamos bombardeados por esta información, se va a creer que realmente es accesible tener ese tipo de recursos. Entonces, para lograr ¿qué pasa? El estilo de vida que es el que se está buscando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices eso, entonces eres un anticuado, eres de la vieja escuela, tú no estás alineado, no conoces de redes sociales, y ahí empiezan todas las etiquetas y las ofensas. Pero por el otro lado, lo que es real es la cantidad de gente y los estudios de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Colegio de Ciencias Económicas, te estoy hablando, instituciones y organismos legalmente constituidos en Costa Rica, donde te dicen endeudamientos muy altos, que la gente se va a los gota a gota porque no deja de pedir préstamos, que la gente tiene no sé cuántos, son 800,000 procedimientos que hay en cobros judiciales, que los tienes ahí están. Eso es verdad. Eso es verdad y usted lo puede ir a ver en el Tribunal de Justicia o puede ver los estudios y ahí lo tienes. Y estas son las personas que cuando te dicen en el anonimato, sí, es que me dejé llevar, es que yo me quería comprar esta casa o me quería comprar este carro o quería yo ir al parque de Disney. Pero había que sacarse la foto, había que sacar eso, rajar en redes sociales y esa es la presión que estamos viviendo hoy. ¿Por qué estamos viviendo eso? Bueno, porque hoy en día existe una revolución industrial 4.0 en el cual todos estamos pegados al celular, que hoy en día es la herramienta, parece un tatuaje el celular, ¿no? Es más, cuando alguien viene sin celular, la gente dice, como que te falta algo. Sí, me falta algo, me falta el celular, ¿cuál es el problema? ¿Y tu celular? No importa, no va a pasar nada. Vieja escuela, si yo no tengo celular no me va a pasar absolutamente nada. Y entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Señores, es una herramienta, no es el tatuaje que estás pegado y si en algún momento tú te agarras y te involucras en lo que estás viendo en las redes sociales, te empiezas a dar cuenta que el bombardeo de información que tú tienes, si tú das un paso más, tú dices, mira, es que esto no es real, que te lo hacen ver real es otra cosa, pero no es real. Yo conozco gente que ha llegado a mi persona y yo les he dicho, yo no te puedo creer que tú estés así. Me dicen, ¿pero por qué? Y yo, pero hace un mes no te vi viajando para no sé dónde, y hace 2 meses viajando para no sé dónde. ¿Cómo me vas a venir a mí así que tienes un problema financiero? Bueno, Dani, es que tú sabes. No, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Una población netamente densa y vulnerable, y que por supuesto con el tema del mínimo esfuerzo es lo que quieren salir todos adelante.
No cabe duda que lo que más necesitamos en estos momentos es educación, fortalecer los principios familiares, los principios personales, pero principalmente quitar o erradicar esa idea de que realmente todo lo vamos a lograr de esa manera sencilla y fácil y que podemos tener todo lo que nosotros queremos. Yo creo que es importante primero que nos ubiquemos en nuestro entorno para a partir de ahí empezar a lograr ese desarrollo que es el que se está buscando. Y a partir de acá es importante, Dani, no solamente la participación de los individuos, las organizaciones, la parte educativa que recientemente observaba en un canal de noticias donde se manifestaba las diferencias de educación en el sector público y en el sector privado, principalmente en secundaria, que también influye directamente para que las personas puedan ir orientando realmente su vida hacia un futuro y principalmente las políticas gubernamentales, que son sumamente importantes para que todas las personas o los ciudadanos logren encauzarse en un estilo de vida y en las condiciones propias del país. A ver, yo no le puedo echar la culpa, y esto se lo digo acá a la cámara, yo no le puedo echar la culpa de la educación por el gobernante que tengo de turno actualmente, ni el anterior ni el tras anterior. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ver con muchos factores. Uno puede agarrar un caballo y llevarlo al río y decirle, ahí está el agua. Que el caballo quiera tomar agua del río ya es otra cosa. Entonces, yo como gobierno, y no estoy hablando de Costa Rica, estamos hablando algo como si usted estuviese haciendo una clase. Yo como gobierno tengo que poner todo el ecosistema para que haya un camino para que el caballito llegue y que esté el río para que el caballito tome el agua. Si el caballo no quiere tomar agua, y no puede hacer nada. Entonces, ¿dónde pueden haber errores? En Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, donde tú quieras. Tengo sectores que no llega a la internet. Y tengo organismos que tienen parado un montón de millones de dólares para eso. ¿Ves? Ahí hay un error. Es un error gubernamental. No hay ejecución para la puesta de la tecnología de internet. ¿Ves? Entonces, 2. No puedo agarrar un profesor que se le dio un ataque caspa y se fue 6 meses por una incapacidad, entonces no tengo cómo tenerlo, entonces los muchachillos se quedaron sin profesor. Lo dijeron por ahí, ¿no? Que lo han dicho, ¿no? Yo le tengo que poner un profesor para que esté ahí. Por supuesto. ¿Me entiendes? Yo tengo escuelas que se están cayendo. Bueno, hay que agarrar las escuelas y ponerlas. ¿Me entiendes? Entonces, yo como gobierno tengo que poner este ecosistema. Pero, Antonio, más del 90% del ecosistema académico en Costa Rica no está así. Hay una gran parte que tú puedes decir, mira, le falta esto, le falta lo otro, está bien. Pero no a todos les falta matemáticas. Pero en el examen PISA somos un desastre en matemáticas. No todos les faltan castellano. Somos un desastre hablando y chateando y haciendo en internet. Entonces, hay cosas en las cuales la educación sí puede estar una parte que es responsabilidad del gobierno de turno, ¿no? Que hoy tenemos un gobernante, como digo, un gobernante hoy, un gobernante hace 4, hace 3, hace 8, hace 13. Sí, que es propio del sistema que vivimos y dentro de 3 años va a haber otro gobernante. Y a él le toca poner este ecosistema. Ahora, te pregunto, aprender inglés, por ejemplo, que todo el mundo se jacta de que quiere ser un país bilingüe, aprender inglés, si usted quiere, puede aprender inglés del teléfono que usted tiene. Porque para whatsappear y mandar tonteras, si hay internet y si hay saldo. Y si hay tiempo. Y si hay tiempo. Pero para aprender inglés no. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, vuelvo a repetir. Tú puedes tener un ecosistema y hay que arreglar el ecosistema donde se necesita arreglar el ecosistema. Pero estamos claros que no es el 100% del ecosistema que está así. Hay una parte pequeña, me parece que es pequeña en Costa Rica, que tiene todo en contra. Pero hay otros que pueden tener un factor, uno de biología, pero el resto, el lugar no se está cayendo y hay agua potable, etcétera, ¿no? Por supuesto. Entonces, esas son las cosas que yo digo, tiene que haber ecosistema y también el caballo tiene que querer tomar el río, o sea, también tiene que venir el estudiante
A decir, mira, sí, me interesa hacer esto, me interesa hacer esto. ¿Y cómo hago yo para que el estudiante se interese? Y ahí sí está el error que yo veo acá, y te lo digo aquí en cámara, y esto es responsabilidad mía. Para mí, no hay nada más contagioso que el ejemplo. Eso no me lo quita nadie de mi cabeza. Entonces, los ejemplos son los que terminan definiendo el aspiracional de los niños. O sea, si yo voy a agarrar y voy a mandar a los niños a las zonas francas todos los años y ven las zonas francas, ¿cuál va a ser el aspiracional de un niño? Ir a la zona franca. Y cuando llegue yo a la zona franca, le van a decir, hey, para llegar ahí, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y todas estas carreras. Entonces el niño dice, wow, si ya yo tengo este aspiracional, ya yo sé que esta historia viene por acá, el desarrollo del país viene por esta parte, 1 más 1 es 2. Pero si yo agarro al niño y todos los años lo sigo llegando a la Plaza de la Cultura y lo vuelvo a repetir al Parque Morazán y lo vuelvo a llevar al Parque Central de San José y le doy una vuelta, ¿no?, por los parques centrales, Día de Alajuela, Heredia, no sé qué, y no lo llevo a ningún otro lado más, va a ser muy difícil que tú le des un aspiracional, porque la generación Daniel no toda puede dar el ejemplo, porque hay unos que no se han portado bien, hay otros que no lo hacen bien, hay otros que por suerte lo han hecho muy bien y hay otros que por suerte no les ha ido bien. ¿Me explico? Sí, las condiciones de vida de mucha gente. De cada persona es totalmente porque diferente. Tú puedes dar un ejemplo y puede ser que yo dé otro y puede ser que el mío sea malo y el tuyo sea bueno. Pero por lo menos a nivel educativo yo puedo agarrar a los chicos de cuarto, quinto año del colegio y llevármelos a la zona franca, que están subiendo el 25% interanual en indicador mensual de actividad económica y que son los que han desarrollado empleos mediante la pandemia, después de la pandemia, y se están en expansión. ¿Ves? Entonces, eso es lo que necesitamos para desarrollar un país, claro, para desarrollar a las personas. Dani, hablando en un lenguaje tan plano y sencillo como lo has venido haciendo, y retomando nuevamente el enfoque de Alama, que es temas de sostenibilidad, temas de economía circular, ¿cómo podríamos entrar un poco definiendo cadenas de valor, importancia integral en la economía circular para incorporarla dentro de las empresas e incorporarnos activamente en temas sostenibles desde una perspectiva personal, individual, para que pueda ser una práctica generalizada en el país? Bueno, tú diste en el clavo con la palabra, o son las 3 palabras, que se llama cadena de valor. A ver, esta taza que está aquí, para llegar a este lugar con el café sabroso que tengo aquí, tiene que haber pasado por varias manos. Eso se le llama la cadena de valor. Entonces, esta taza no fue hecha en Costa Rica. Vamos a decir que hecha en China. Esta taza alguien la trajo de China. Y por más que queramos, la trajeron o por avión o por barco, porque por carro no puede venir, no hay carretera, ¿no? Entonces, ahí está involucrado un flete, un desalmacenaje, un flete que va de Caldera a San José, otro flete que va a la tienda donde compraste la taza, y tú que fuiste allá a comprar la taza, y la taza te la dieron en una bolsita, no, porque no creo que te la hayan dado, pero esa es la taza. Y el mismo cuento viene por el tema del café, que seguramente es de Tarrazú, vino acá, no sé qué, supermercado. Bueno, todos los que estamos en Costa Rica y todos los que estamos en el mundo, de una u otra forma somos parte de una cadena. Nosotros no somos, desde el punto de vista productivo, no somos el último de la cadena. Somos parte de la cadena. El último de la cadena es el consumidor, que ese ya es el personal. O sea, yo soy el que me está tomando el café, listo, ya. Pero, Daniel, fuera de este set, yo soy parte de una cadena. En el caso mío, llaves mayas, ¿no? Y yo traigo llaves mayas y se la vendo al otro, hay una cadena. Entonces, ¿cómo impulsar esto? Bueno, ¿cómo uno puede ser parte de la cadena? Entonces yo me acuerdo, ¿no?, que hemos conversado anteriormente, que uno tiene que hacer algo que sepa. ¿Te acordás en el programa pasado que te hablé de las pizzerías? Ajá, y no sé qué? Bueno, lo mismo. ¿Cómo es parte uno de la cadena? Si yo no sé hacer pizza, pero soy un buen repartidor, soy un buen motorizado que puedo repartir pizza, entonces yo soy parte de la cadena como repartidor. No, Daniel, mira, yo la verdad que soy un personaje que reparte la caja de pizza, entonces le vendo la caja de pizza al pizzero. Entonces, la idea acá es que las personas
podamos detectar en qué parte de la cadena de valor yo me puedo involucrar, obviamente, y voy a hacer copy-paste de aquel programa, de lo que yo entiendo. Ok. ¿De qué manera lo puedo hacer sostenible? Voy a traer, me acuerdo en ese programa hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, agarrar los mismos 17, bueno, de esos, ¿cuáles son? Porque posiblemente no tengo la plata para tener una moto eléctrica, está bien, en esa parte no vamos a hacer nada, pero usted está generando empleo, que es otro objetivo sostenible. Entonces, si bien no tiene la parte eléctrica, y bueno, en esta parte cuidado del ambiente, y tiene que utilizar una moto a combustión, ¿no? O un como una motocleta ¿no? Está bien, pero usted está generando empleo. Y si está utilizando productos que son reciclables y tal, entonces empieza a tener una participación de sostenibilidad en todo esto. Pero, y lo que mencionas es ser parte de ese encadenamiento, porque al final los resultados no los vamos a obtener solos. Somos un eslabón en un proceso que puede lograr y permitir esos resultados que estamos buscando. Es más, te voy a decir una cosa. Yo porque me estoy tomando el café y me lo invitaste. Sí, me lo invitaste. Aquí lo voy a dejar en cama, me lo invitaste. Pero yo no lo pagué. Lo pagaste tú. Ese pago, tú tuviste dos cosas. Uno, hiciste el ingreso en algo que tú desarrollaste. Algo se vendió para poder comprar el café. O sea, algo generaste vos a nivel de un servicio o de puede ser también de un bien, que generaste ese dinero y que fuiste y compraste el café y bueno, yo me lo estoy tomando. Listo. Ahí está. Hay cadena de valor de los dos lados, porque vendiste algo, hiciste la transacción, tanto desde el punto de vista comercial de bienes y servicios por este lado, y aquí definitivamente fue un bien, que fue el café y la taza, ¿no? Está claro. Pero a quien le diste la plata por el café y a quien le diste la plata por la taza, de forma de efecto dominó, también tuvo que haber pagado un salario, patentes municipales y bueno, y todo lo que nosotros conocemos como gasto administrativo o gasto financiero, etc. Entonces, es ahí donde yo le digo a la gente, todo está encadenado. Todos estamos encadenados. Por eso que no es tema de hoy, pero solamente te lo voy a contar. Por eso que cuando la gente dice, no pague, no pague la deuda, no la pague, tranquilo, hágase el maje y no le pague el banco. Más bien, eso es un daño porque el banco, financiera, mutual, la que sea, esa plata no es del banco, esa plata es de un cuentaahorrista que metió la plata ahí, que se la prestaron a un tercero, que el tercero en este caso es usted, y como no se la da, obviamente la cadena, los engranajes obviamente se rompen, se ven interrumpidos. Entonces, más bien, cuando nosotros tenemos un problema de alto endeudamiento, tenemos financiamientos muy altos, tasas de interés muy altos, rompemos los dientes de la cadena y ahí es donde tenemos los problemas que lamentablemente en Costa Rica tenemos. Entonces, haciendo esta analogía, si uno es parte de la cadena, tiene que buscar en qué parte de la cadena involucrarse. Es que Daniel sabe vender tazas. Perfecto. Yo soy vendedor de tazas y me meto a vender tazas. Me acuerdo en aquel momento te dije lo de la pizza, que no me metí en pizza. Bueno, y sigo diciendo me meto en pizza. Pero ¿por qué? Porque no entiendo y no conozco la cadena de valor. Pero si aquí sí conozco, entonces yo me involucro. Y ahí es donde nosotros tenemos participación, que fue lo que me dijiste, finanza personal. Una participación activa en nuestra cadena de valor y, por supuesto, lo que genere yo con mi trabajo, pagando los impuestos que hay que hacer, ¿no? Como contribuyente, uno agarrar y decir, ok, ya me entraron 100,000 unidades monetarias, ¿qué hay en el otro lado? Es que la acera al frente son 120,000. Ok, entonces tengo que buscar, o genero más en esta acera, o tengo que ver cómo agarro una tijera o podadora y recortar esos 120,000 unidades monetarias. Que en la mayoría de los casos es más difícil generar o aumentar los ingresos. Por eso es que es importante que podamos de alguna manera hacer ese análisis, esa podadora o esas tijeras, para ir recortando muchas veces costos o gastos que no son tan importantes en nuestras actividades. Dani, para cerrar el programa, me gustaría que hagamos como un resumen en un par de minutos porque hablas bastante. Pero bueno, el café, que está bueno. Hagamos un resumen sobre la importancia de pymes, economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad. Ok, voy a hablar de Costa Rica, para que la gente pueda, digamos, acá los oyentes de este bello país puedan entender. El 90% del parque industrial costarricense es pyme. O sea, usted tiene 92% o 90% de probabilidad de que cuando usted vaya a comprar algo sea una pyme. Eso es lo primero.
en lo que usted haga en este país. Entonces, las pymes tienen un alto nivel de protagonismo en el país. Entonces, estas pymes, que pueden ser usted y yo, cualquiera, tenemos la responsabilidad de proveer bienes y servicios de alta calidad, con buen servicio al cliente, etcétera. Y también tenemos que ser parte de una cadena de valor, como acabo de mencionar, de que sea lo más transparente posible y lo más armoniosa posible para que estos dientes del engranaje no se rompan. Si nosotros queremos buscar cómo conectar esta definición con sostenibilidad, busquemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se va a dar cuenta que esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible calzan la mayoría de ellos en cualquiera de las pymes que hay en el país. Porque no solamente es plantar un árbol ahí, no, eso no es solamente sostenibilidad, ese es uno de los 17. ¿No? Y no es justamente hay plantar. Que tener claridad para poder interpretarlos, así es que eso entonces acá es importante saber de que tenemos un alto grado de responsabilidad con nuestro país. Las pymes, entre más formales estén, mejor nos va a ir a todos. Pero también la acera de al frente, y en este caso no es de los gastos, sino de la parte gubernamental, también tiene que velar porque tengamos todos los que tenemos pymes un benevolente ecosistema. Porque lamentablemente hay cargas que son tan altas que la gente, lejos de acercarse a la formalidad, más bien alimenta la informalidad. Claro, lo incentiva por todo el efecto contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a destino. Esas son cosas que tenemos que tener claro, que se pueden hacer, que debemos hacer, y que si usted va a elegir a sus gobernantes, exíjale más al gobernante que a un jugador de fútbol. Porque al final lo que hacemos es al revés. Le exigimos más al jugador. Bueno, exíjale al gobernante. ¿A cuál? ¿Al que usted hoy tiene en una asamblea legislativa o tiene en el Poder Ejecutivo? Dani, eso nos obliga no solamente a exigir, sino a tener claridad en el momento en que vamos a emitir nuestro voto o nuestro sufragio, claro, de que estamos eligiendo a la persona correcta. O sea, aquí estamos hablando de igualdad, estamos hablando de condiciones tanto en el sector privado y en el sector público, y que tiene que haber ese ecosistema que es al que te refieres para lograr el desarrollo integral. Y quiero terminar esta parte, este programa, que si bien no soy político, no soy ajeno a lo que sucede. A ver, ningún país en el siglo XXI, en el que estamos, olvídate la historia hacia atrás, siglo XXI, no lo va a salvar un Mesías, ni una Mesías. Esto lo va a salvar un equipo, un equipo, donde el equipo somos todos. Y si usted es de alguna tonalidad de colores, o de alguna tonalidad de ideologías, o de alguna tonalidad de lo que usted le dé la gana, usted tiene en Costa Rica el poder de no solamente votar, sino de ir a exigirle a los que son equipo. Por supuesto. Porque, vuelvo a repetir, eso del Mesías, que es una frase un poco religiosa, eso ya no existe. Hay que remar todos para allá. Y hay que dar soluciones. Porque, ¿te acuerdas un programa que había acá muy famoso? Decía, quéjese aquí. Sí, ¿no? Correcto. Okay. Yo sé que es muy lindo, uno se queja, en redes sociales uno se queja. Ok, y yo le digo a la gente, ¿y cuál de tu queja, cuál es la construcción? O sea, ya te quejaste, te entendí. El café está malo, cosa que no es verdad, pero el café está malo. Ok, ¿cuál es la construcción? Le falta azúcar. Ok, perfecto, traemos azúcar. O sea, ¿cuál es la solución? Entonces, a usted que me está viendo en cámara, aquí le voy a poner aquí la cámara para despedirme. Cada vez que usted se va a quejar, que va a elevar la voz, que va a plasmar un comentario en las redes sociales, luego piense, ¿y cómo soluciona usted eso? O sea, ¿cómo lo solucionaría seriamente? Problema de déficit fiscal, problema de la caja, problema de lo que usted quiera. ¿Y cómo lo solucionaría? Y principalmente porque en la mayoría de los casos tendemos a culpar al vecino del frente. Y nosotros no buscamos realmente la solución, que es lo que se requiere en este momento. Y vuelvo y te repito, Antonio, y a la persona que nos está viendo, cuando vaya a plasmar esa queja, que lo va a hacer, o sea, usted lo va a hacer, o sea, democráticamente usted se puede quejar. ¿Y cuál sería su solución? O sea, piense cuál sería su solución. Y te vas a dar cuenta, Antonio, que te cambia la perspectiva. Porque
a la gente, el ser humano es reactiva. Va, este café está malo. En vez de decirte, mira, me traes un par de azúcar que para endulzarlo, que me hace mejor. Son dos versiones muy diferentes con el mismo café. Así que depende de nosotros cuál versión queremos. Así es. Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes que nos siguen por redes sociales, les invitamos a que continúen en contacto y siguiendo todos los programas de Alama ESG Consulting. Gracias y nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta luego. En Alama ESG Consulting nos especializamos en impulsar el valor empresarial integral. En nuestra misión está establecido el servicio de consultoría, planeación y gestión estratégica enfocados en temas ambientales, sociales y de gobernanza, direccionados a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU, que constituyen de manera positiva para el desarrollo financiero y responsable de las empresas. Para obtener resultados evidentes, hablando de sostenibilidad, sabemos que la información financiera es el elemento relevante porque cuantifica el impacto en la gestión de las organizaciones que suman a la responsabilidad y el cambio. Somos profesionales de gran trayectoria en finanzas, contabilidad, impuestos, administración y desarrollo empresarial. Además, pioneros en el estudio del proyecto de las normas NIF S1, requerimientos generales para la información al revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, y NIF S2, información al revelar relacionada con el clima, que han sido desarrollados por la Fundación IFRS. Impulse el valor empresarial integral de su organización a través de la formación y consultoría y realice una gestión responsable.